Buenas tardes con los presentes. Mi nombre es Lisímaco Ariel Torres Guerra y tengo que sustentar el análisis del caso Sarayaku versus Ecuador, el cual lo sustento en los siguientes términos. En ese caso podemos analizar que se identifican los principales actores como el pueblo quichua Sarayaku, que se encuentra ubicado en la provincia de Pastaza, donde dentro de este caso surgieron varios hechos que como vieron al Ecuador. Cabe mencionar que la comunidad indígena quichua Sarayaku se destaca como un pueblo indígena del pueblo quechua dentro de cada uno de los territorios, donde desde el año 1990 el Ecuador otorgó el permiso de exploración de los hidrocarburos dentro del territorio, llevando a cabo de forma continua varios eventos que resultaron que el derecho a la consulta, la propiedad indígena, fuese vulnerado. Ante tal importancia, el pueblo quechua se encuentra ubicado en la ciudad de Pastaza con alrededor de 1.500 personas, donde de forma inoportuna una empresa de Petroecuador fue a hacer base en aquellas tierras sin permiso alguno. Lo consultaron al pueblo Sarayaku desde sus inicios en el ingreso a la empresa petrolera dentro del territorio, y lo único que hizo fue traer destrucción, actos de violencia y la lucha con el pueblo indígena desde el año 2003, que ingresó al territorio ancestral de Sarayaku. Realizaron perforaciones, sembraron explosivos de alto poder, se hicieron circunstancias sísmicas de hidrocarburíferas. Asimismo, en defensa del territorio estaban siendo agredidos por la empresa petrolera en muchas ocasiones. También la asociación del pueblo Sarayaku, con el apoyo también de otras organizaciones ancestrales, pusieron la respectiva denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder y de esa forma pedir que se defiendan sus derechos. Y aquí ellos alegaban que existía la violación de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, así como también de las garantías judiciales ante la libertad de la circulación, de la integridad de la vida, y la Corte debía en este caso resolver que el Estado debe adoptar medidas de protección de integridad, donde ordene investigar todas las medidas necesarias y de forma particular adoptar medidas de reparación. Sin embargo, el Estado jamás cumplió con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más bien se solicitó se adopten medidas de protección de forma provisional, adoptando también estas medidas necesarias para la protección de estos derechos que se estaban vulnerando. En base a todo esto, se presentó, como se indicó, la demanda respectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta Corte determinó poder respetar los derechos de cultura y de la comunidad, y no emitió su fallo sino hasta el 2012, ya que la Corte dictaminó que se violaron aquellos derechos de identidad, en lo cual pusieron en riesgo la vida y la integridad de forma personal del pueblo Sarayaku. Y esto se vincula al derecho a la propiedad, donde se pudo también evidenciar la exploración petrolera y varios puntos dentro del territorio indígena. También dentro de esta exposición identificamos los antecedentes del caso y las excepciones preliminares del caso Sarayaku versus Ecuador. Y esta se centra específicamente ante la violación de los derechos, donde la consulta previa, libre, informada del Estado ecuatoriano generalizó el riesgo de la vida, la cultura, la integridad del Estado ecuatoriano, otorgando los permisos de exploración a la empresa, ya que este bloque abarcaba el 60% del territorio, afectando áreas sagradas del pueblo Sarayaku. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran en el caso Sarayaku versus Ecuador? Los derechos vulnerados son los siguientes: la libertad del pensamiento y expresión, que contempla el artículo 13, que comprenden poder recibir y difundir la información de forma oral o escrita. Por tanto, los derechos fueron vulnerados sobre la naturaleza. También el artículo 21, que establece el derecho a la propiedad, de la obligación de poder respetar la libertad y el pensamiento de los derechos políticos. El artículo 23, que son los derechos políticos que se consideran mediante las normas, donde este derecho sí se vulneró, incumplió con todas las obligaciones y la formación de consulta dentro de las actividades del territorio. También el artículo 22 del derecho a la circulación, donde toda persona legal dentro del territorio del Estado tiene el derecho a recibir la sujeción en varias disposiciones legales, así como también el artículo 26 del desarrollo progresivo,
donde las partes involucradas establecen una obligación de implementar medidas necesarias en poder velar y derivar las normas económicas y sociales conforme al valor cultural dentro de las actividades cotidianas. También se vulneró el artículo 2, que es adoptar las disposiciones donde no garantiza el ejercicio de derechos y la libertad de procedimiento, sino que hace referencia al derecho a la consulta previa. Y también el artículo 4, de hecho, la vida, donde toda persona tiene derecho a respetar la vida, por lo general bajo una norma, ya que ninguna persona puede ser privada de la vida de forma arbitraria. Y el artículo 25, que se refiere a las garantías judiciales en cuanto a la jurisdicción y la competencia, como una garantía de protección que motiva a poder regular ante el juez competente donde no fueron cumplidas. Ahora bien, ¿cuál fue el análisis de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso en particular? Como podemos identificar, la CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que el Estado ecuatoriano violentó los derechos al pueblo sarayaku, ya que mantiene un territorio que impone limitaciones o restricciones en el ejercicio del desarrollo de este modo, y de este modo existen varios actos controversiales, de forma particular lo siguiente: el derecho a una consulta de forma democrática, el derecho a la identidad, el derecho interno. También la Corte buscó poder restablecer las medidas de forma particular y que tengan una mayor efectividad, y también la libertad del pensamiento, el derecho a la vida y el derecho a la garantía judicial. ¿Cuál fue la resolución del caso? La resolución principal de este caso es que se ha podido plantear que el derecho a la libertad, como el artículo 63.1, se considera de forma vertical y de forma susceptible a las garantías de protección a la no repetición de forma lesionada y de forma descrita, ya que el pueblo quechua sarayaku únicamente sufrió daños de vulnerabilidad de aquellos derechos. ¿Qué ordenó la Corte a reparar? La resolución en este caso particular, como es una garantía de no repetición de la extracción de los pasivos de pentolita en el pueblo sarayaku, realizan una extracción en la superficie de por lo menos unos 500 metros en el área sísmica. Y este método de ejecución, que presenta un riesgo al pueblo, da en primera instancia y se reconoce la responsabilidad y se ordena al Estado que en un acto público reconozca la responsabilidad sobre estos derechos vulnerados. En este caso se ordenó reparar a las víctimas los gastos afrontados por los daños materiales, pérdidas de vida, por el valor de $90 millones a partir de un plazo, y por todos los sufrimientos, aflicciones de carácter pecuniario, por un monto de $1.250 millones. ¿Y cuál fue la motivación? Dentro de la motivación personal, ante la vulnerabilidad de los derechos de la motivación, dentro de este contexto, la exploración petrolera ilegal dentro del territorio sarayaku introduce la siembra de explosivos pentolita, causando un riesgo ambiental a la vida de toda la comunidad. Y finalmente, las conclusiones de este caso es que pudimos identificar y exponer en este análisis del caso Quichua Sarayaku versus Ecuador que lo único que se buscaba era la seguridad a la protección de los pueblos ancestrales contemplados conforme a la Constitución. Y es importante mencionar que los atropellos que sufrieron este pueblo, es evidente la vulneración de los derechos, y en tal motivo la decisión de la Corte otorgó una responsabilidad al Estado y la reparación por daños materiales e inmateriales. Asimismo, en este presente caso, la emisión de criterios de derechos de los pueblos indígenas, se hace un llamado de atención a todas las compañías que vengan a trabajar en el territorio ecuatoriano, que hagan conciencia, puedan prevalecer los derechos de los pueblos y comunidades y estos no sean vulnerados. En sí se ha dado exposición al caso Sarayaku versus Ecuador. Gracias.